Gianfranco Amato hoy tiene esta conferencia, un valiente desafío a la lógica del mundo, y dentro de estos desafíos, dentro de esta lógica que estamos empezando como que a perder, hay una frase que escuché en una de tus conferencias: el primer terrorismo es atentar contra la verdad. Gianfranco, hay un momento en su vida en donde dice sí a la defensa de la verdad y a la defensa de la vida. Cuéntanos y compártenos cómo ha sido este caminar y cómo inicia. Sí, yo un día, el 11 de enero del 2014, estaba caminando hacia la estación para tomar el tren e ir a Roma, y tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Yo vi como adelantando todo lo que debería ser, dando charlas en el mundo, en idiomas diferentes que yo no conocía, haciendo lo que estoy haciendo, y una pregunta muy clara: ¿tú estás dispuesto, sí o no? Y yo lo único que me recuerdo, recuerdo en ese momento bastante raro, fue un sí, total, absoluto, rotundo, más allá de la inconsciencia. De hecho, el día después yo dije, yo tengo mi profesión, la familia, pero descubrí el secreto de la fe. Si tú confías en Dios al 100%, cuidado, 99.9% es muchísimo. Uno que confía en 99.9, casi es un santo. No, este 0.1%, que es el 0.1% de la racionalidad, no funciona. Tú tienes que ser loco, más allá de la inconsciencia. Y si tú haces esto, tú sales de la que yo llamo la primera dimensión, la dimensión terrenal, y entras en una dimensión espiritual, donde las leyes sobrenaturales superan las leyes naturales. Yo vi milagros, gracias, cosas increíbles, pero tienes que hacer este salto, el 0.1%. Parece poco, es nada, pero es todo, porque te permite este salto. Es como uno que estuviera sobre una torre, mira abajo, ve a Jesús, dice: ven, échate, estoy aquí, ven. Y dice: sí, lo veo, lo oigo, pero si es autosugestión, y si soy yo que estoy, y sí, este y sí representa el 0.1% que te paraliza. Y ahora yo tengo un ojo clínico, ¿no? Y veo a muchísimas personas que están en el 99.9 y digo: qué lástima, le falta un 0.1, ¿cómo puede cambiar su vida? Porque en realidad es una anticipación del paraíso. Y es verdaderamente una lástima pensar que tenemos solo una vida, una única, irrepetible oportunidad, que es la vida. Una oportunidad para ganar la verdadera vida, que es la vida eterna. Y qué lástima que por un 0.1%, ¿no? Se pierda esta gran oportunidad. Y yo creía que descubrí la América. En realidad me enteré que esta es una de las condiciones más frecuentes en la vida de los santos. ¿Saben cuándo, por ejemplo, San Francisco de Asís se convirtió definitivamente? Ya estaba convertido. Cuando encontró al leproso. Él tenía miedo de la lepra porque es humanamente claro. Claro,
Y un día iba a caballo y escucha, oye, el tin, 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 la campanilla que tenían los leprosos para avisar que estaban cerca. ¿El qué hace? Instintivamente gira el caballo, pero en aquel momento piensa, no, ¿cómo puedo tener una fe y tener miedo? Pensar que la muerte y la lepra sea más fuerte que Dios. ¿Qué hace? Baja del caballo y hace lo más irresponsable, inconsciente, imprudente. Hoy, y besa, abraza y besa al leproso. Cuando está a punto de morir en su cama, dicta su testamento en latín y dice: solo de aquel momento lo que me parecía, dice amarum en latín, inconsciente, imprudente, absurdo, peligroso, ¿no?, se convirtió en dulce para mi espíritu y mi alma. Y añade una frase importante, dice: solo de aquel momento, en latín exhibi de século, salí de la dimensión terrenal y entré en la segunda dimensión, que es la dimensión espiritual. Hay que hacer este salto, el 0.1%. La racionalidad decía a San Francisco: cuidado, no. Tenemos que hacer este salto, ser inconscientes, porque si tú confías al 100%, vas a descubrir que el Evangelio no es un grano de literatura metafórica, simbólica, es algo dramáticamente real y concreto. Hermosa y bellamente real y concreto también. Totalmente. A nosotros, yo antes lo leía como si algo hermoso, simbólico, metafórico. No. Pero tienes que entrar en la segunda dimensión. Sí. En esa maravillosa dimensión del espíritu, de tu espíritu con el espíritu, como decía ahorita el Padre en la oración. Dejemos que el espíritu haga en nosotros para que ese espíritu sea activo. Y bueno, ahí acabas de mencionar algo verdaderamente fuerte, que es el miedo. El miedo lo tenemos obviamente en nuestro cerebro prehistórico, instintivo. Y cómo a través de esa fuerza del espíritu somos capaces de tener estos actos, como tú dices, un poco locos, ¿no? Aventados, inconscientes, y llegar, bajarse del caballo, abrazar a ese leproso que inconscientemente, quizá por aviso ya maquinado en el cerebro, hay que virar un poco ante el enfermo, pero a ese leproso. Pero me regreso también a aquel samaritano que aún teniendo cosas culturales en contra, se baja de su cabalgadura también y entra y se preocupa por aquel enfermo. Qué profundo es el que tenemos que dejar de nosotros que quepa el espíritu para poder hacer. Ya no soy yo, como dijera Pablo, ¿no? Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Exacto. Esta frase de San Pablo, yo la conocía, pero no la entendía. Sí. Se puede entender solo experimentándola. Y para experimentarla verdaderamente, hay que entrar en la segunda dimensión. Ahora entiendo. En la segunda dimensión entiendo que lo que decía San Pablo. No soy yo que vivo, sino Cristo vive en mí.
pero hay que superar el 0.1%, porque el 0.1% te paraliza también en la conciencia de no ser tú que estás viviendo, sino Cristo que vive en ti. Ese miedo inconsciente te paraliza. Sí, y el miedo es una trampa del demonio, Sí. siempre, en todo. No vayas porque sí. No. Sí. Al demonio le molesta que uno pueda confiar al 100%. Sí. Y precisamente es el miedo y la desesperanza en donde va surgiendo y crece, a veces hasta se fortalece en las familias. Entonces, al regresar del corte, pues vamos a preguntarle a nuestro invitado la importancia de fortalecer ese 0.1% en la familia. Y no nada más en uno, en la persona, sino ahora nos vamos a ir también allá a la familia, porque bueno, esto va a poner interesante, queridos amigos. Vamos a profundizar muchísimo más. Los esperamos de regreso. Continuamos aquí en este programa de ABC de Sofía con nuestro invitado Gianfranco Amato, quien nos está compartiendo el tema del día de hoy. Nos quedamos en 0.1% que nos paraliza para decir ese sí total a Dios. Sin embargo, ese 0.1 de miedo y de desconfianza surge, crece y decía yo, me atreví a decir que se fortalece a veces en la familia. La familia entonces debe de convertirse en un monasterio doméstico, y me encantó esto que habías compartido, si nos los puedes también enriquecer, porque esa familia debe de convertirse en ese monasterio para que ese 100% esté duplicado, para decirle sí al Señor. Sí, y ante todo eso, este sí en realidad es el sí de María, Uh-huh. no es nada de un sí absoluto, total, rotundo, más allá de la inconsciencia. Y María es el paradigma, el ejemplo de esto 100%. Perfecto. Y la familia es muy importante, es una creación de Dios, y son interesantes las palabras que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice cuando habla de familia. En Marcos 10, 6, 7. Y antes que explicar qué es una familia, donde el padre dejará a la madre, el hombre dejará al padre y a la madre, se unirá a la mujer, Jesús hace una premisa antropológica muy importante. Importante en ese periodo. En ese contexto. Sí, del disparate de la ideología de género. Una premisa importante. Y se entiende mejor en el idioma que hablaba, más que en español, que el arameo. Uh-huh. ¿Qué dice Jesús? Mem bereshit, desde el principio. Zakara unakabatha, varón y hembra, Hanun habad Eloah, los creó Dios. Mem bereshit en arameo no significa simplemente desde el principio, sino de una manera inmodificable. Así fue, así es y así será. No es el fruto de un proceso evolutivo, no hay una evolución. Desde siempre y por siempre. Y Zakar significa varón, pero en un sentido más biológico y físico que en español. Zakara significa también protuberancia, pene, genitales masculinos. Y Nakabatha, hembra, significa, siempre en un sentido profundamente biológico, agujero, hueco, cavidad. Protuberancia y cavidad, como si Jesús dice, Dios creó el pene y la vagina, Yeah. ¿no? Y hace una premisa, y sin esto no hay nada. Antes de todo hay que decir que Dios creó el pene y la vagina. Inmediatamente después dice,
el hombre dejará de su padre y su madre y formará la familia. Y los dos utilizan otra expresión muy interesante. Had basar. Nosotros traducimos una sola carne. Una sola carne. Pero Jesús no se refiere a la unión del acto sexual, Claro. una sola carne. Had basar en arameo significa también sujeto, individuo, personalidad, unidad. Had basar era la manera de decir una unidad indivisible que no se puede separar. Esto significa had basar. Por eso después dice, no se atreve el hombre a separar lo que Dios hizo had basar, una unidad, no es la carne, una sola carne, una unidad indivisible que no se puede separar. Este es el fundamento y la familia. Dentro de la familia hay muchas funciones, la función claramente de procreación, por eso se necesita un dakar y un nakabazá, si no, no se procrea, porque por la naturaleza, y Dios estableció esto, se necesita un gameto masculino y un gameto femenino. Dos gametos masculinos y dos gametos femeninos no pueden crear un ser humano. Pero hay también la función educativa. La educación es un elemento importantísimo. Dentro de esta función, que el hombre, también a través del uso recto de la razón, llegó a la conclusión que existía. Porque, por ejemplo, Aristóteles, la cumbre del pensamiento griego, un hombre muy inteligente, un genio. Nosotros cristianos somos, yo digo, aristomistas, aristotélicos y tomistas, porque son los dos genios de la humanidad, de la razón, en realidad. Claro. Aristóteles y después Santo Tomás de Aquino, que ilumina a la luz de la fe el gran conocimiento de Aristóteles. Aristóteles, en su obra política, que es una obra preciosa y que todos los políticos deberían leer, decía que la familia, oikos, tiene muchas finalidades. Es una despotella, una comunidad donde hay autoridad, no es anárquica. Los padres mandan y los hijos obedecen. Tecnopoieia, la procreación, que es una finalidad importante. Sudsexis gynekos kendros, la unión de un hombre y una mujer, no hay otro, lo dice Aristóteles. Oikonomía, es una comunidad que se gestiona, se maneja. El término economía proviene de oikos, familia, pocos lo saben, pero sobre todo la última función que indica Aristóteles en su obra política es paideia, educación. Y la educación en el contexto cristiano sirve para transmitir la fe. De aquí que entonces el primer propósito, el primer objetivo es la creación del hombre. Claro. De ahí ya se cumple con una parte, pero también esa misma unión tiene que cumplir para sí otra figura, y otra figura muy importante. El saber que es uno y otro. Está ella en mí, yo en ella. Estamos en una fusión, en una totalidad de fusión. Esto se llama had basar. Ok. Como pareja tengo que ir prácticamente creciendo. Voy a utilizar el término evolucionando en el crecimiento con relación a mi propio creador. Sí. ¿De acuerdo? En cuanto yo voy teniendo esto, también voy teniendo otra función, voy desarrollando o empiezo a desarrollar otra función, que es la paternidad y maternidad. Sí. Ok, me sigo yo educando, pero también hay algo que nos va a dar mayor
riqueza. Entonces yo ya como padre y como madre tengo, ya no como patrimonio, pero como padre y como madre, tengo también algo fundamental de mi propia existencia y de mi propio trascender, que es educar. Sí. En el educarme para educarlos. Sí. Sería bajo toda esta premisa, seguramente, Claro. Franco. Sí. Y una de las primeras etapas de formación sería exactamente el amor y el desarrollo del amor. Que esto me lleva a decir, yo como padre deseo que mi hijo se salve, y entro en esta parte del desarrollo de mi propio ser y de mi propia trascendencia, que mi hijo se salve. Acabas de decir algo muy importante, sobre todo en este periodo de gran confusión. ¿Qué significa amar? Porque hoy escuchamos, sí, pero si dos hombres o dos mujeres se aman, ¿qué significa amar? Amar significa querer el destino del otro, y el destino último del otro es la salvación eterna. Nosotros desarrollamos, perdón, Gianfranco, desarrollamos una definición que fuimos por ahí encontrando, y dice, es la voluntad. Amar es el acto de la voluntad. El acto de la De hacer voluntad lo mejor por el otro. de hacer lo mejor por el otro. Así de corto, pero es muy profundo. Solamente que, ¿qué voy a hacer en lo mejor por el otro? Y en lo mejor por el otro, yo también me dejo de ser Armando, amándome, me dejo de ser Armando para amar al otro y llevarlo a ese bien que es el común. Pero el mejor del otro, ¿qué es? Porque si no puede ser filantropía. Sí. El mejor del otro, hay muchos filántropos ateos. El mejor del otro es el destino último, la salvación eterna. Dios. Que me hace que yo tenga que decir, te estás equivocando, hermano. Yo te quiero, y ya que te quiero, te amo, te estoy diciendo, tengo el deber, la necesidad de decirte, te estás equivocando. Cambia tu vida, no porque te juzgo o porque soy Dios, no, yo soy nada y nadie, pero ya que te quiero, ya que te amo, y por eso te digo, te estás equivocando. Si tú eres un adúltero, si tú eres un homosexual, si tú eres un homosexual que actúa como homosexual, que da vivencias, o un asesino, si tú lo amas verdaderamente, tienes que querer su destino. Por lo contrario, si no te importa, haces lo que, sí, está bien, tengo que respetarte, haces lo que... Esto no significa amar. No, definitivamente. Y somos responsables, ¿sabes, no? Ezequiel, somos responsables. Dios no... Somos copartícipes de esa salvación. Claro, Dios nos pedirá que existe. ¿Por qué no dijiste a tu hermano, cambia vida, dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Por eso tenemos el deber moral de denunciar lo que está pasando o ayudar, no para juzgar o para... No. Porque queremos a estos hermanos que se están equivocando. Ahí está Juan el Bautista. Y no, exactamente. Juan no juzgó. No juzgó, pero Denunció. no dijo, Herodes, vamos a ver si con discernimiento tu relación con Herodías podemos ver si es posible. No, gritó adúltero, vergüenza. Y ya había hablado con él. Claro que había hablado. Ya había dicho que estaba haciendo mal. Claro.
Y ese es Y denunciar. no es amarlo. Juan Bautista lo sabía verdaderamente. No es amarlo decir, vemos si a través A ver dónde de un alcanzas. percurso de discernimiento con misericordia, es posible que tu relación con Herodías sí se puede aceptar de una manera porque lo que importa es el amor que ustedes se... No. Adúltero. Totalmente. Sí. Quien ama corrige. Y esa corrección implica unas reglas. Implica esa denuncia. Y corrige con amor, Claro. como Jesús lo hizo siempre. Siempre. Corrigió con amor. No juzgaba, pero corrigió. A la adúltera le dijo, cambia vida. No peques. Sí, no dijo, a ver, está bien, la misericordia te ha perdonado, haces lo que quieres. No. Hay una corrección. Y me gustaría añadir un pequeño comentario, Como porque una hoy lámpara. el tema de justicia está disminuido y subvalorado. Parece que tenemos miedo de decir que Jesús juzga. Claro que juzga. Jesús juzga desde su misericordia, pero juzga. Dios es juez. Jesús es Dios. Y Él sí nos juzga. Y de hecho nos juzgará en el juicio final. La Biblia no tiene miedo de hablar de juicio. La Biblia no tiene miedo de hablar de justos e injustos. El sacerdote en la confesión no solo es Padre misericordioso, es juez con Cristo juez. Representa a Cristo juez. Sí hace un juicio sobre el comportamiento de la persona. Y el comportamiento de la persona, ojo aquí, no está absolutamente ni del todo desligado de la persona misma. Porque la persona se expresa en su comportamiento, se dice en su comportamiento. Quisiera aclarar esto porque hoy parece, de un tiempo para acá en la iglesia, que tenemos miedo de hablar de la justicia, pero en Dios, justicia y misericordia van juntas. Dios, por ser misericordioso, no deja de ser justo. Y por ser justo, no deja de ser misericordioso. Y la gran teóloga, una niña apenas joven, una de las 4 únicas doctoras de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, resolvió el problema, porque ella se preguntaba, ¿cómo es posible que un Dios Padre bueno y lleno de misericordia sea justo? Y terminó en uno de los pasajes más profundos y serios teológicamente hablando, en la historia de un alma, diciendo que su justicia es su misericordia, pero aclarando bien que claro que somos juzgados, si no entonces quitemos el capítulo 25 de Mateo, y no es cierto. Misericordia sin juicio y sin justicia se llama misericordiosismo, pero esa no es la misericordia divina. La misericordia divina es que una vez que tú das el paso, al menos inicial, del 1% de perdón, de arrepentimiento, Dios te va a perdonar, porque lo único que Él sabe hacer es perdonar. Dios no solo da misericordia, Dios es misericordia, pero exige, vete y añade. Lo recordamos pocos los sacerdotes, y no peques más, trata de no pecar más. Este es el punto exactamente, perdón, Gianfranco, ese es un punto esencial. En ese no peques más va implícito el ya pecaste. Sí. Entonces, si ya pecaste, Él está diciéndote, yo te perdono. Y me invita a hacerlo ya no más en mi vida. Lo volveremos a hacer porque somos pecadores, pero lo que Él quiere que en el momento en que estamos arrepentidos en el acto de la confesión, si hay pecado grave, que tengamos en ese momento la voluntad de un arrepentimiento sincero, dolor de los pecados, ¿verdad? Y un propósito de enmienda, que son 3 de las 5 condiciones para una buena confesión. Y dentro de esa justicia viene el ajustar. Ajustarme a una nueva forma, porque entonces cabe en mí un poco de mayor conciencia para decir, estoy pecando, la estoy regando, la volví a regar. Sí, pero ya hay un principio de conciencia nuestro para ir evitando cada día menos esa parte. Esto es parte de la propia evolución del ser humano, de su propia conciencia, padre, Sí. Gianfranco, y es a donde vamos. Perdón, Gianfranco, adelante.
Si hay un poco de confusión en este momento en el mundo católico, hablando de relación entre misericordia y justicia. Claro. Porque una misericordia mal entendida puede ser un himno del relativismo ético, ¿no? Claro. Y hay que regresar otra vez al genio de la razón que acabamos de mencionar, Sí. Santo Tomás de Aquino, verdaderamente un genio de la razón. Sí. Él decía en 4 palabras, pudo resumir todo diciendo esto: misericordia sine justitia crudelitas, o sea, la misericordia sin la justicia, crueldad, pero misericordia sin justicia sin misericordia, crudelitas. Misericordia sin justicia, mater disoluciones. La misericordia sin la justicia es la fuente de la disolución. Mater disoluciones. Una justicia que no es también misericordiosa, que no tiene en cuenta este aspecto, es crueldad. Pero una misericordia Sería castigo. y sería castigo, perfecto. Sí, no, pero una misericordia, ¿no? Que es misericordismo, como acaba de recordarnos el Padre. O sea, una misericordia sin justicia es la mater disoluciones, es la madre de todas las disoluciones, la fuente de la disolución, es el himno del relativismo ético. Hace lo que quiere, tanto Dios te perdona, es misericordismo. ¿Cómo es importante la filosofía? ¿Cómo es importante Santo Tomás? Santo Tomás de Aquino es de una actualidad que ustedes no pueden entender. No, sí. Es que es increíble su actualidad. Por ejemplo, la ideología, mira la ideología de género. Yo siempre cuento que cuando Santo Tomás de Aquino enseñaba en la Universidad Sorbona en París, era el profesor más joven del mundo, tenía 27 años. En aquella época tú entendías que se necesitaban 29 años, ¿no? Derogaron por él. Él solía empezar sus clases, sus lecciones, poniendo una manzana sobre el escritorio y decía: esta es una manzana, quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro con los alumnos que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que determina condiciones, afecta al pensamiento. O sea, no son mis sueños, mis deseos, mis opiniones, mis sentimientos que crean la realidad, sino la realidad que afecta, condiciona mis sueños, mis deseos, mis opiniones, mis sentimientos. Y lo dijo siempre porque el latín es un idioma increíble. En unas 2 palabras puedes decir un discurso que necesitamos decenas de palabras. Dice: la verdad es adequatio rei et intellectus. La adecuación del pensamiento a la realidad, no lo contrario. Yo puedo sentirme mujer, pájaro, todo lo que... Pero lamentablemente la manzana dice que yo soy un hombre con un ADN, con un cromosoma, ahora se pone en duda la manzana. Se mete en duda la manzana. Ahora yo me imagino que esa manzana posiblemente sea un pájaro. Sí. Entonces yo le pediría, ¿sabes qué? Haz volar a esa manzana. Así es. Vamos a nuestro corte porque ya necesitamos esta breve pausa. Regresamos. Listo, pues hablando con este interesante tema, el primer terrorismo es atentar contra la verdad, y hoy en escuelas, en la política, en medios de comunicación hay un terrorismo que está aniquilando con esa verdad. Papel fundamental de la familia y cómo podemos nosotros
conscientemente y con esa preocupación defender la familia, la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De una manera concreta, hay que tener presente que se está llevando a cabo una revolución, una verdadera revolución, una revolución antropológica que tiene una característica. Nos está llevando a cabo a través de los esquemas clásicos, de las modalidades clásicas de todas las revoluciones, por ejemplo la Revolución Francesa. No está utilizando la fuerza bruta de la violencia, está utilizando la fuerza de la ley y del derecho. Y esto es muy peligroso, porque utilizar la función legislativa no por la finalidad que es natural, por responder a las necesidades, a las exigencias del pueblo, sino introducir unas ideologías o cambiar la mentalidad o cambiar la visión antropológica, decir que es el hombre, que es la familia. Esto es típico de los sistemas totalitarios. Pero, ¿dónde se está llevando a cabo esta revolución? ¿Cuál es el campo de batalla que el enemigo ha elegido para esta revolución? La ley. Pero las leyes se aprueban en los congresos, en los parlamentos. Los legisladores se eligen con el voto. Entonces la política es el campo de batalla. No nos hemos elegido nosotros, el enemigo ha elegido. ¿Qué tenemos que hacer? El enemigo ha elegido el campo de batalla y ha desplegado su ejército. Los cristianos y los que quieren defender estos valores tienen solo dos opciones: huir del enemigo o aceptar el enfrentamiento. No hay una tercera opción. Esto significa entender que el campo de batalla es la política, y la política es un ámbito en el que el cristiano tiene la tarea, el obligo moral de actuar. ¿Cómo un cristiano puede quedarse indiferente hacia un lugar donde se decide qué es el ser humano, se decide cómo nace el ser humano? La procreación artificial, el útero en alquiler, se decide cómo muere un ser humano. El aborto, la eutanasia, se decide qué es la familia, qué es el matrimonio. ¿Cómo puedes quedarte indiferentes y no advertir la exigencia de portar la luz de la verdad y no sentir la exigencia de portar la luz de la verdad en aquel lugar? ¿Cómo deben distinguirse los cristianos en el mundo? Si deben distinguirse, hay un documento muy precioso a este respecto, muy antiguo. Se trata de la Carta de Diogneto. Es un manuscrito del segundo siglo después de Cristo, muy interesante, y no se conocía hasta el siglo XV, cuando es escrito en griego, un griego de alta calidad, brillante en la argumentación, en la retórica, hasta el siglo XV, cuando un clérigo latín, Tommaso de Arezzo, en el 1433 se encontraba en Constantinopla para aprender el griego y halló por casualidad entre el papel de una pescadería donde envolvían el pescado, envolvían el pescado, sí. Piensa cuánta literatura se perdió envolviendo el pescado en la historia de la humanidad, ¿no? Mira, este un manuscrito del segundo siglo, es el documento más brillante desde el punto de vista del idioma. ¿Y qué es este? Es la carta que un cristiano anónimo escribe a un pagano, Diogneto se llamaba,
para explicar quiénes eran estos raros individuos, hombres y mujeres, que se llamaban cristianos. Y él dice, no, los cristianos no se distinguen de los demás por la ropa que llevan o el lenguaje. No, son como los demás, pero tienen una característica, es que viven en la carne, pero no según la carne. Tienen en común la mesa, pero no la cama y el lecho. Aman a todos y todos los persiguen. Viven como peregrinos en moradas corruptibles, esperando la incorrupción del celestial. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Viven en su patria, pero como forasteros. Y utiliza una expresión muy hermosa en griego, pasa xene patris, pasa patri xene, parece un trebalínguas, ¿no? Cada tierra extraña para ellos es patria y su patria es una tierra extraña para ellos. Pero, dice, los cristianos participan a todos los deberes políticos de su tierra. Metekusin panton os politai. Esto es en griego, ¿no? Y este documento muy precioso se cita en otro documento, una nota doctrinal sobre la política del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de Fe, Ratzinger, Joseph Ratzinger. Hay que leerlo. Es un documento, se llama Nota Doctrinal sobre la Política, de 9 puntos, que lamentablemente muchos políticos católicos no conocen, de 9 puntos. ¿Y sabes cómo comienza esta nota doctrinal de Ratzinger? Citando la carta de Diogneto, el punto Metekusin panton os politai. Porque Ratzinger era un hombre culto, muy erudito. Él conocía la carta de Diogneto. Muchos cardenales, obispos y papas no conocen, pero él conocía la carta de Diogneto. Y entonces concluye esta nota doctrinal importante diciendo, se equivocan los católicos que piensan que no es un deber moral ocuparse de política, forma parte de su dimensión, parte sustancial de su dimensión de fe. Y lamentablemente hoy en día se está difundiendo la idea de que no, ya la sociedad es el reino de Satanás, el reino del mal, no debemos colaborar ni directamente ni indirectamente, solo hay que rezar, encerrarnos en una dimensión espiritual y esperar al Señor. Esto es muy equivocado. Y peligroso. Y es lo que yo llamo neocatarismo, es decir, es una nueva forma de herejía. Los cátaros eran heréticos que pensaban de esta manera, heréticos que pensaban de esta manera. La sociedad ya está en la mano de Satanás, es el reino del mal, solo tenemos que rezar y no tener nada que ver con el mundo terrenal, solo una dimensión espiritual, rezar. Esto fue condenado por la Iglesia de una manera muy dura, durísima, porque la Iglesia se dio cuenta que era muy, muy peligrosa. Ahora vuelve a difundirse, es un neocatarismo, más grave, más peligroso hoy en día, porque hoy en día se está llevando a cabo esta revolución antropológica. El diablo ha elegido el terreno de la política para llevar a cabo esta revolución, para destruir todo, el ser humano, la identidad, la familia, la vida, todo.
¿no? Y entonces nos van a dejar encerrados en el templo. Sí, y es el demonio está haciendo de manera que se difunda otra vez esta nueva forma de herejía, ¿no? Pero aún, Gianfranco, creo que hay muchos, no digo habemos muchos, hay muchos que no creen ni siquiera en el diablo. Y esa es la parte prioritaria que nosotros tendríamos que saber. Sí, su existencia. Yo participé a un exorcismo, me lo pidieron por varias razones, y lo que más en este acontecimiento, lo que más me afectó fue lo que dijo el diablo. Dijo, diciendo que él sabía que están llegando los últimos tiempos. Dice, yo estoy llevando conmigo al infierno a los coletazos. Pero dice esto que me impactó mucho. Y lo estoy haciendo no con los pecados clásicos, ¿no? El adulterio, el asesinato, el robo. Lo estoy haciendo en dos maneras. Estoy llevando muchísimas falanges de ánimas. Sí. En dos maneras. ¿Se dice falanges? No, falanges. Sí. Legiones. Sí. Legiones de almas. En dos maneras. Primero, haciendo creer que yo no existo. Segundo, haciendo creer que el infierno es vacío. Me estoy llevando legiones y millones y millones y millones. Es parte, Gianfranco, de eso que hablábamos del misericordiosismo, tratar de vaciar no el infierno que todos esperamos y tenemos derecho a esperar que nadie se condene, porque además en la primera carta de San Pablo a Timoteo, la palabra de Dios, desear que nadie. Y desear, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo que pasa es que citamos poco la segunda parte de la frase, y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad salva. Está conectando San Pablo el deseo en la fe de que todos se salven, que es deseo divino y debe ser nuestro deseo, y trabajar para que ese deseo se convierta en voluntad. Ustedes hicieron una magnífica definición del amor, porque no dijeron es desear, dijeron querer hacer lo que está en nuestra parte por el bien mayor del otro. No dijeron desear, porque el amor reside en la voluntad, facultad superior del hombre, que junto con la inteligencia son las dos facultades que nos hacen imagen de Dios. Pero no solo desear, porque de deseos, decía Santa Teresa, ¿verdad?, está lleno de empedrado el camino al infierno. A lo que voy es, San Pablo II, nuestro Papa mexicano, que se dijo en el Azteca, ya mexicano, que está en el cielo, canonizado, dijo, cuando le preguntaron, si se perdiera toda la Biblia en un hipotético Santo Padre, ¿con qué frase se quedaría? No chisteó, no dudó, y dijo, la verdad les hará libres. Pero la verdad completa, porque la verdad anunciada a medias puede salvar a medias, pero quizás no. La verdad completa salva completamente. ¿Y cómo es posible, hablando del demonio, y que algunos creen que no existe el demonio, como decía bien Gianfranco, que un superior general de una cierta congregación en la iglesia diga que la figura del demonio es algo simbólico en la Biblia y que es una especie como de simbolismo pedagógico para aportarnos mejor miedo y meternos un cierto medio pedagógico? ¿Cómo es posible que un superior general, no digo, omito decir que congregación religiosa en la iglesia, piense esto? O que ese mismo superior general haya declarado hace pocos años que no estamos seguros bien de las palabras del Evangelio porque en aquel entonces no había grabadoras. ¿Cómo es posible que se llegue a este ridículo de superficialidad absoluta en campo espiritual, doctrinal y teológico, de parte de quienes se supone que dirigen congregaciones, quizás Dios no lo quiera, episcopados? Estamos perdidos. ¿Qué pasa hoy en Alemania con esto del cisma de los alemanes? Porque decimos que tenemos miedo y hay que rezar por el cisma. El cisma ya está. Si han declarado la gran mayoría de los obispos alemanes
que no están de acuerdo con lo que les ha pedido la doctrina de la fe, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de que no den esos pasos que están proponiendo en su sínodo y que de todos modos seguirán con sus planes, eso ya es un cisma. Falta declararlo, pero ya es un cisma. ¿O qué pasa con los obispos belgas, que ya han estado en los últimos años permitiendo, incluso haciendo un ritual para bendecir matrimonios homosexuales? Eso ya es herejía. Eso ya es más que herejía, es apostasía, o las dos juntas. Pero ¿cómo es posible que hemos perdido en la cabeza de organismos eclesiásticos la certeza de la fe, el Evangelio mismo? Porque hay tres fuentes, y con esto termino, hay tres fuentes principales de nuestra fe católica, y no lo olvidemos. Palabra de Dios que no cambia. Segundo, tradición de la Iglesia, sobre todo representada por los grandes santos, casi todos obispos, algunos mártires, los santos padres de la Iglesia de los primeros 8 siglos, hay quien lo lleva hasta el siglo XII, para incluir precisamente a los grandes como San Bernardo, incluso Santo Tomás de Aquino. Y tercero, el magisterio perenne de la Iglesia, y subrayo perenne. Perenne es el que siempre y en todas partes y desde el inicio es el mismo proclamado por la Iglesia. Muy, muy buenos puntos, querido padre. Y va para los dos esta pregunta, Jaime, Mayra, queridos amigos. Y entonces tenemos que reconocer que hemos fallado. Si tenemos esa incredulidad del demonio, ¿por qué o dónde no educamos y no formamos adecuadamente los que estamos siendo padre y madre, y los que tenemos o los que tienen la suerte de ser sacerdotes, los catequistas, los maestros? Se me está enchinando el cuero, padre, pero la pregunta es, iba a decir una palabrota, no la puedo decir, pero creo que me entienden, queridos amigos. ¿Dónde fallamos? Tanto para Gianfranco, padre, Mayra, que ya ahorita ya nos anunció como una dos que está ahorita, Gianfranco. ¿Dónde estamos fallando? Ya hace rato dijiste algo que es la omisión. Sí. Yo creo que es una de las más estúpidas actitudes del ser humano, la omisión. Sí. Ya lo dijiste hace rato, pero ¿dónde más dejamos de hacer, dejamos de educar, dejamos de labrar, dejamos de transmitir, dejamos esa trascendencia? Perdón, yo. Sí, de una manera más profunda, porque la omisión es una consecuencia. Claro. Consecuencia. De acuerdo contigo. Más profundo es esto, según yo. Estamos viviendo una fe de una manera sentimental. Una fe que no es una verdadera fe, mejor dicho, una fe completa. Falta, por ejemplo, una formación verdadera, o la relación entre la fe y la cultura, que la cultura es un elemento sustancial y fundamental de la fe. Como decía San Juan Pablo II en el 1982, una frase que me impactó mucho y en parte cambió mi vida o mi actitud en el pensar la fe. En la fe era esta. Él dijo: una fe que no se hace cultura no es plenamente acogida, enteramente pensada y fielmente vivida. Es una fe muerta que genera muerte. Repito, una fe que no se hace cultura no es plenamente acogida, enteramente pensada y fielmente vivida. Si nosotros no somos capaces de acoger completamente la fe, de entender completamente la fe y de vivir fielmente la fe, no tenemos fe. Es un sentimentalismo. Sí, es espiritualismo. Sí, algo etéreo. Aunque es un don del Espíritu Santo. Aunque es un don dado por Dios, pero que uno lo tiene que accionar, si no... Tienes que accionarlo. Lo puedo tener, claro. Qué bueno.
lo da Dios, pero si no lo acciono, es una fe muerta. Pero ¿dónde está la educación? Los pastores, los sacerdotes, los párrocos, los obispos, los cardinales, tienen que formar y explicar, lamentablemente no siempre es así, explicar que la fe, que la cultura forma parte sustancial y fundamental de la fe. Cultura significa también leer el catecismo, saber exactamente hoy en día católico es una etiqueta, una marca. Soy católico y además no buena, ¿eh? De un contenedor vacío. Yo añadiría, creo que a la pregunta, yendo un poquito en el plano histórico, sabemos que el periodo moderno, sobre todo de la filosofía, también de la teología, un poquito después, hizo que aquella revolución copernicana de la que hablaba Immanuel Kant con el idealismo, a eso me refiero con lo que decía Gianfranco, de cómo el pensamiento pretende crear la realidad y no ser medido por la realidad según la tradición tomista, aristotélica o tomista, filosófica y teológica. Aquí el problema es que ese idealismo absoluto ha penetrado la teología católica. Pensemos en un autor muy conocido que, más allá de sus intenciones, pues hizo penetrar el hegelianismo, Hegel y Heidegger también, que es hijo también de alguna manera del hegelianismo, y que, aunque de corte existencial, con aportes interesantes, nada es absolutamente malo ni nada absolutamente bueno que solo Dios, y malo pues realmente el infierno y el demonio, pero ha hecho un gran daño a la teología y a la interpretación de la Biblia, y esto en ámbito teológico, trinitario, dogmático, litúrgico, lo hemos visto, ¿verdad?, en estos últimos decenios. Eso es una parte, pero el núcleo central es más espiritual, porque el núcleo central de todo este problema es que al hombre, otra vez, la tentación es centrarse en sí mismo. La filosofía moderna y contemporánea está excesivamente centrada en sí mismo, olvidó a Dios, desplazó a Dios a un lado, y el centro ha sido el hombre. Lo que hoy vivimos, incluso en sede teológica muchas veces, en ciertas líneas de la teología, es un verdadero antropocentrismo, y no es Dios el centro. Entonces esta revolución llamada copernicana por Kant, y después llevado a su delirio absoluto en el idealismo absoluto de Hegel, pasando por Fichte, Schelling y otros idealistas, ha penetrado el pensamiento católico en buena medida, y tenemos que purificar y seguir purificando. La Iglesia siempre es reformanda, siempre debe ser reformada. También el pensamiento católico tiene que ser siempre purificado, porque las adherencias del mundo y del pensamiento filosófico, y después permeando el teológico, hacen daño a la doctrina, a la pureza de la doctrina católica. Y cierro con esto. Hablando y añadiendo un poco a esto que explicaba muy bien Gianfranco, doctor Amato, hay como dos pies del cristiano, respondiendo a la pregunta que ha ocurrido. Los dos pies con los que camina, las dos piernas, son la fe y la humildad. Si el antropocentrismo egoísta, centrado en sí mismo y que piensa ser salvación de sí mismo, el hombre que se salva a sí mismo, seréis como dioses, ya aducía Gianfranco a estas primeras palabras del demonio en el Génesis, primera página de la Biblia prácticamente, es lo que priva hoy. Entonces el hombre se sofoca, no ve más allá. Decía Gabriel Marcel, un gran filósofo, el filósofo de la esperanza, convertido al catolicismo a los 39 años, casi 40, cuando él, como buen pensador auténtico, incluso antes de ser convertido al cristianismo, hablaba de la esperanza. Dice, la esperanza como la fe, al igual que el amor, si no se le deja un amplio margen de crecimiento, se sofoca. Y así pasa con la fe de hoy de los cristianos. No damos el espacio ni creamos el terreno. Muchas veces también nosotros pastores no damos ese espacio, no damos importancia a lo esencial. Muchas veces en los retiros espirituales nos interesa más la psicología, y muchas veces permeada más de un freudismo, junganismo y adlerismo. Todos los tres grandes fundadores de la psicología moderna se declaran ateos,
Claro que hay algunos peores que otros, ¿no? Adler es el más sano antropológicamente. ¿Será consciente o inconscientemente que estamos metiendo? No, es que el tema es que la cultura de hoy está hecha por los maestros de la sospecha, que es que son, ¿quiénes son? Hegel, Marx, Freud, Schopenhauer. Es lo que ahora leen los chavos en las universidades, y casi de tema obligatorio. No leen a los grandes clásicos, no leen a Santo Tomás. Díganme si las Confesiones de San Agustín es parte del currículum de lectura de los chavos de preparatoria. ¿Qué leen? ¿A Kafka? ¿Metamorfosis? ¿Es obligado? ¿Qué leen? ¿Leen a Sartre? ¿Verdad? Creo que me voy a ir. Se fue así como para arriba, padre. Me voy a echar un clavado para abajo. Aterrizar. Me voy a ir aterrizando. Yo creo que también donde considero que hemos fallado un poco es en lo que decías, doctor Amato, en la cuestión de la vivencia. Cuando nosotros enseñamos, y lo hemos visto porque estamos metidos en este ámbito, cuando nosotros hemos visto la formación de nuestras queridas y amados catequistas, que de verdad se rompen el alma. Desgraciadamente, cuando llegamos a conocer que el Padre Nuestro ya se lo aprendió un niño, y les hemos preguntado, oye, ¿y cómo le enseñaste la parte del perdonar al niño, pero ahora al papá, la mamá, al hermano, al amigo, al que le robó la hoja o el lápiz? ¿Ya lo hiciste práctica en el niño? Y digo, perdón si vengo de Aristóteles y Hegel, y hasta acá esta parte en donde nos ha costado mucho trabajo permear. La formación. Esa es ya la formación. Y entonces a mí me lleva, y aquí me meto la parte de la psicología y la neurología, me llevan a crear hábitos saludables, amables, amorosos en el niño, para que él pueda con toda libertad decir, Padre, lo perdono por aquello que me hizo. Pero con esa facilidad y conciencia de que está perdonando, pero ya lo ensayó consciente. Claro. Es muy importante, repito, la cultura en este sentido de la formación es determinante. Una fe que no es cultura no es plenamente acogida, no es enteramente pensada, no es fielmente vivida. Regresamos ahí. Y el tema de la omisión, que ahora se comentaba hace un poco, es importantísimo, porque pensamos en todos los pecados menos en la omisión, pero si uno va al juicio final de Mateo 25, todos son pecados de omisión. Lo demás son fallos que el Señor sabe que tenemos que purificarnos toda la vida, por eso existe como sacramento la confesión, ¿verdad? Que es la única manera cierta, dejada por Cristo. Él tendrá muchos caminos para perdonar, y seguramente los tiene, porque los que no tienen formación, no han recibido la luz de la fe, no nacieron, no tuvieron la gracia de nacer en una familia cristiana, no lo saben. Dios tiene muchas maneras de salvar, pero el oficial, por así decirlo, es la confesión sacramental, que la hemos abandonado mucho en la iglesia, y hay que volver a retomarla. Pero yo creo que es muy importante el tema de recordar a los niños, a los padres de familia, a nosotros pastores, a todos, la gravedad del pecado de omisión. Es la materia del juicio final. No me diste de comer cuando tenía hambre, no me diste de beber cuando tenía sed, no me consolaste cuando estaba triste, no me visitaste cuando estaba enfermo. Puras omisiones, el juicio final, Mateo 25, ningún acto concreto de acción, omisiones. Al Señor le duele más el hecho de que en nuestra vida no amemos y no aprovechemos el tiempo que nos da para amar, para perdonar, que es el culmen del amor cristiano, porque todos aman a quienes los aman, dice Jesús en el Evangelio. Pero amar a los que nos ofenden, es decir, perdonar, los cristianos. Nuestra bandera de identidad es lo que decía ya también Gianfranco, es el perdón, es la capacidad de misericordia, pero con justicia, porque Dios nos va a juzgar de nuestras omisiones. Vayan malditos al fuego eterno, al rechinar de los dientes, donde bueno, mejor ya no digo, porque aquí están poniendo caras un poco así preocupadonas. Yo creo que al final de esta sesión ofrecemos la confesión a todos, y yo también me tengo que confesar. Y Padre, voy a aprovechar esto, y para todos los que nosotros hemos omitido algo en alguna ayuda, desde aquí les pedimos perdón. Incluido mí. Gianfranco.
les pedimos perdón, porque seguramente también no hemos educado y formado adecuadamente a nosotros que nos tocaba. Sí. Humildemente tenemos que hacerlo, Sí. Sí, porque pedir perdón. hay que ser conscientes de esto. Fundamental, porque, como decías, la familia es el lugar donde se aprende a vivir. Y los padres tienen una tarea muy importante. Yo doy una conferencia sobre este tema, ¿no? Bellísima, por Sí. cierto, la dio en Santa Fe y esperemos que en próxima avenida lo dé también en Toluca. Bellísima. Me gustaría también aquí en Toluca, porque es un ámbito muy delicado y fundamental para la fe y la existencia también, la educación. Y hay que entender que tenemos que educar a los hijos más que con las palabras, con el testimonio, con la vida. La palabrería no sirve y a veces es contraproducente. Aquí tenemos un dicho, Gianfranco, que dice que la palabra enseña, pero el testimonio convence. Y definitivamente es así. Ha sido una gran riqueza este momento, pero El tiempo se nos acaba, se nos agota y sabemos que el doctor Gianfranco Amato también tiene ahorita otras cuestiones también educativas para llegar a las 7 de la noche. Recordemos que en Catedral el día de hoy, entrada libre, pues esta magna conferencia, un valiente desafío a la lógica del mundo. Lleguen un poquito antes de las 7 para que encuentren lugar y pues no nos queda más que agradecer toda esta participación, el tiempo, tanto al doctor Gianfranco Amato como padre Alfonso López. Muchísimas gracias por sus aportaciones que siempre enriquecen y nos dan luz para saber actuar. Y vamos a continuar con este programa porque el rumbo de nuestro país lo tenemos en las manos. Así es. Y está en nuestra decisión y en nuestra elección, tanto en urnas, tanto en exigir como en custodiar, salvaguardar la vida, la familia como institución. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos de una manera muy mexicana. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, claro. Sin la madre no está el hijo. Muy bien. vamos también a un A un pequeño corte. pequeño corte. Regresamos. Yo desde